Fueron protagonistas de una de las historias más alucinantes en la historia del fútbol inglés de las últimas décadas y su legado quedó grabado en la mente de los fanáticos. Lo conseguido por el Luton Town en las recientes temporadas es digno de admiración. Un modesto equipo cuyo estadio no supera la capacidad de 12.000 espectadores y que acostumbraba a deambular por las interminables categorías del ascenso de Inglaterra logró un hecho sin precedentes al subir en cuestión de menos de una década de la quinta división semiprofesional sin escalas hasta la prestigiosa Premier League para formar parte de los 20 mejores equipos del país, ascendiendo categoría tras categoría sin bajar nunca en dicho proceso, y lo mejor de todo es que haciendo la tarea a puro pulmón. Uno pensaría que un club que asciende tantas categorías de golpe cuenta con algún apoyo económico detrás que le hizo subir de forma más fácil, pero en el caso del Luton no fue así, y su hazaña se consiguió únicamente con esfuerzo y trabajo en silencio y sin que nadie se lo esperase, y en cuestión de 9 temporadas llegaron hasta lo más alto. La realidad es que detrás de un gran proyecto futbolístico siempre tiene que haber una mente maestra, y en el caso del Luton Town es imposible hablar de dichos logros sin nombrar a Nathan Jones. El entrenador galés dirigió a los Hatters, y no a los haters, ojo ahí con la pronunciación, durante dos procesos, el primero entre 2016 y 2019, y tras un breve paso por el Stoke City regresó al Luton para quedarse entre 2020 y 2022. Bajo su conducción se produjo un total de 3 ascensos para el equipo, o bueno, en realidad un ascenso completo y otros 2 a la mitad, porque en las últimas 2 dirigió solamente a mitad de temporada, pero igual cuenta, ¿verdad? Jones subió con el Luton de League 2 a League 1 en la 17-18 y ya en la temporada siguiente continuó hasta el receso con el equipo ya sin él subiendo a la Championship en aquella 18-19. Ya bajo su segunda etapa dirigió al club durante un par de años en dicha segunda categoría hasta marcharse a finales de 2022, formando parte nuevamente de la escuadra que logró el histórico ascenso a Premier League en dicha 22-23. El trabajo de Nathan Jones, más allá de resultar intermitente, resultó vital para que el Luton logre consolidarse en cada nueva categoría que le tocaba disputar para mantenerse exitosamente pese a la inexperiencia del equipo en dichas instancias, y lo ayudó también el hecho de contar con una base de jugadores con hambre de gloria que lo acompañaron en el proceso dando lo mejor de todos ellos. Siempre es importante en un equipo que busca tener éxito el contar con dicha clase de futbolistas y que la base de los mismos se logre mantener con el tiempo para así consolidarse. Entonces la verdad que desde el Luton tenían la clave para lograr todo lo que se proponían y vaya que lo hicieron. Tras la salida definitiva de Nathan Jones a finales de 2022 llegó como reemplazo para el banquillo Rob Edwards, entrenador que venía de dirigir ni más ni menos que al clásico rival del Luton, el Watford, y que con él el equipo ubicado en los puestos altos de la Championship contaba con chances concretas de lograr el ascenso a la Premier League. Y Edwards tomó la decisión más inteligente y sensata posible, no tocar nada de lo que ya había plasmado Nathan Jones para dicha temporada y dejar que la nave siga en piloto automático. De esta manera los Hatters siguieron con esa misma mentalidad y lograron alcanzar los puestos de playoff para buscar el tercer ascenso a la primera división, y lo consiguieron tras derrotar en la final del mismo a un equipo con más años de experiencia en la categoría como el Coventry City en los penales. El Luton Town hacía su aparición en la flamante Premier League y más allá del orgullo de formar parte de la misma, las expectativas lógicamente no eran muchas, con mucha gente dando al equipo por descendido sin siquiera haber comenzado la temporada. Es más, algunos hasta se iban al extremo de afirmar que el Luton podría realizar la peor campaña histórica de la Premier superando aquella de 11 puntos de Derby County en la 2007-2008. Afortunadamente para los Hatters nada de eso último sucedió. Descendieron sí, pero dieron una digna batalla y hasta incluso quedaron por encima de 2 rivales en la tabla de clasificación, ubicándose en el 18º lugar de la Premier con la suma de 26 puntos. Nada mal teniendo en cuenta de dónde es que venía el equipo y su inexperiencia en la máxima categoría. Rob Edwards dirigió al club durante toda esa histórica temporada en la elite del fútbol inglés, ya con varios nuevos jugadores y ahora sí, metiendo más mano en lo que son las tácticas del equipo en comparación al año anterior. Pero ¿quién le puede recriminar algo al entrenador y a los jugadores, verdad? Si al quedar 18º en la Premier para un cuadro tan humilde como el Luton era toda una hazaña. Tras aquella temporada el equipo se iba al descenso pero con la frente en alto y aplaudido por su hinchada. ¿Cuántas veces sucede que un equipo se va al descenso aplaudido? Muy pocas. La actuación más que digna de la Premier League hacía pensar que el equipo naranja y azul ya había establecido una base sólida y que tendría muchísimas chances de regresar, ¿por qué no?, a la máxima categoría en los próximos años. Las expectativas de cara al regreso de la Championship para la 24-25 eran altas y había mucha ilusión en la hinchada para continuar con esta maravillosa historia, pero sorpresiva y trágicamente el destino iba a ser otro muy distinto para el Luton en esta última temporada, y es que no solamente que no lograron el regreso inmediato a la Premier como se esperaba en un principio, sino que ocurrió todo lo contrario y el equipo quedó una vez finalizado el campeonato en la 22ª colocación y condenado al segundo descenso consecutivo, por lo que de cara a la siguiente 25-26
24-26 el Luton volverá a jugar en la League One, y esto es algo bastante raro para el fútbol inglés, de verdad. Solamente otras 3 veces en la historia ocurrió un hecho similar. El último de estos casos había sido el Sunderland en la 17-18, misma temporada que, miren qué casualidad de la vida, el Luton ascendía a la Championship. ¿Y saben por qué fue más inesperado este descenso estrepitoso del equipo? Porque para todos los que vemos algo de fútbol inglés sabemos que hay algo que suele ocurrir más o menos en todas las temporadas, y es que es muy común ver equipos que tras bajar de la Premier League al año siguiente ascienden nuevamente tras una gran actuación en la Championship, solo para una vez más en la siguiente temporada no volver a hacer pie en la máxima categoría y bajar otra vez, lo que se dice equipos ascensores, y en Inglaterra hay varios en ese sentido. Hace un par de años lo eran por ejemplo el Norwich o el Fulham, aunque ahora ambos parecen haberse estancado en sus respectivas categorías, y ahora los nuevos equipos ascensores son el Leeds United, el Burnley o el Sheffield. Precisamente estos dos últimos fueron quienes quedaron ubicados por debajo del Luton en la 23-24 y que lo acompañaron en el descenso a la Championship. Y miren qué distinta que fue la historia para estos en la 24-25, con el Burnley ascendiendo de forma inmediata a la Premier la próxima temporada sumando 100 puntos junto al Leeds, y con el Sheffield United accediendo a los playoffs para buscar el tercer ascenso. Y en cambio el Luton, que había hecho una mejor campaña que ambos en la Premier, quedó relegado del otro lado de la tabla. Con tantos casos de equipos que suben y bajan de forma constante, lo del Luton es más que sorpresivo y que nos deja muy en claro que algo en el equipo salió muy pero muy mal, porque así de rápido como ascendió categorías, parece irse yendo de la misma manera de vuelta hasta el fondo. ¿Hasta dónde es que bajarán? ¿Y acaso es que alguna vez podrán volver a subir? Vamos a ubicarnos entonces en lo que fue el verano pasado, cuando el Luton venía de descender de la Premier y se preparaba en aquel momento para el regreso de la Championship. Había varios jugadores que tras su paso por la máxima categoría no iban a continuar en esta nueva etapa. La salida más importante fueron la del mediocampista Ross Barkley, por lejos el mejor jugador del Luton en aquella temporada de Premier League al Aston Villa, la salida del extremo Gnebe al Ipswich Town y la del escocés Sandros Townsend al Antalyaspor de Turquía. Como refuerzos también llegaron varios jugadores, algunos provenientes del ascenso inglés, otros descartados de la Premier y también algunos que venían desde el extranjero. Y acá es quizás donde tenemos el primero de los problemas, y es que la elección de varios de los fichajes resultó no ser acertada, incluso para lo que es un equipo de Championship. Por ejemplo, el defensor neerlandés Erik Pieters no llegó a jugar ni siquiera un minuto en la temporada y se fue al Derby County. Y como refuerzos de experiencia llegó el volante nigeriano Victor Moses. Hace mucho que no se escuchaba hablar de él, ¿verdad? Bueno, es porque desde 2020 que se encontraba jugando en el Spartak de Moscú. Fichar un jugador ya lejos de sus mejores etapas, que venía de 4 temporadas seguidas de completo aislamiento del fútbol internacional como sucede en la Liga de Rusia, era quizás una apuesta algo arriesgada. Y sé que algunos me dirán, pero no seas tan malo, que son refuerzos para un club de Championship, el nivel les podría alcanzar de todas maneras. Bueno, no es tan así. Primero porque estamos hablando de una de las ligas de segunda división más competitivas del mundo. Será porque varios no conocen la B Nacional. Y segundo porque además el resto del equipo tampoco acompañó en cuanto a rendimiento en esta temporada. Entonces tenemos como resultado un equipo integrado por varios refuerzos poco convincentes, sumado a una base de futbolistas completamente desgastada y lejos de su mejor nivel en comparación a lo que fueron las anteriores temporadas. Lo cual nos lleva al punto número 2. Hay varios futbolistas que ya cumplieron un ciclo con el club y que no rinden como lo hacían antes. Esto es algo lógico, a ver, el físico les pasa factura a todos a la larga, pero fue una cuestión que desde el Luton no supieron ver a tiempo y que ahora están afrontando las consecuencias. Y parte de eso tuvo que ver que muchos de estos futbolistas están ubicados de cierta manera en un pedestal. Claro, es que muchos de ellos son héroes de temporadas pasadas que lograron una hazaña memorable y que se ganaron el cariño incondicional del público. Pero ya es momento de que varios de ellos den un paso al costado. Hay muchos en el plantel actual que tienen el ciclo cumplido y parte del público, en recordatorio de las gestas de las campañas anteriores, los apoya independientemente de lo flojo que pudo haber sido su rendimiento en esta temporada. De cara a los próximos años, desde el Luton tienen que pasar la escoba y renovarse, pero no con refuerzos de corto plazo, sino con fichajes que de verdad puedan ser de rendimiento a la larga para el equipo. El hincha más sentimental tienen que entender a su vez que los tiempos de alegría ya pasaron y que este no es el mismo Luton Town que maravilló a todos con sus ascensos constantes. Hay que bajarse de la nube y ser más racional. No se puede ya aplaudir por aplaudir, porque eso sería premiar la mediocridad. Y un club con pasado de Premier League como ya lo fueron ellos no pueden darse ese lujo. Están para mucho más y por eso será el momento de por fin exigir. De lo contrario nunca se podrá regresar a los primeros planos. Y eso no es solo de aplicarse para los jugadores, sino también para lo que son los técnicos. Lo cual nos lleva al punto número 3, y es que uno de los mayores factores del descenso en esta temporada fue el mal manejo de las decisiones en el banquillo. A ver, es indiscutible el trabajo de Rob Edwards en el Luton. Parte del ascenso a la Premier le
le corresponde y su labor en la máxima categoría superó todo tipo de expectativas, pero cuando las cosas ya no iban funcionando en el regreso a la Championship en esta temporada, era el momento de dar el paso al costado. El entrenador insistió con las mismas tácticas que le habían dado cierto resultado previamente, pero ya con sus dirigidos en un nivel más bajo de lo habitual y con muy pocos refuerzos que estuvieron a la altura de lo que se esperaba, los resultados en la Championship serían muy adversos, y el inicio de la temporada fue decepcionante para un equipo que se preparó originalmente pensando en volver a la Premier League y que en cambio peleó en la parte baja de la tabla. Y volvemos otra vez a lo mismo. El legado conseguido por el entrenador en temporadas previas hizo que se quedara más tiempo del que su proceso podía aguantar, ya que su salida del banquillo se produjo recién en la fecha 26 tras una derrota de visita ante Queen's Park Rangers. Al momento de su salida, el Luton se encontraba en el puesto 20 y a punto de entrar en la zona roja. ¿Era necesario esperar tanto tiempo? Faltaba menos de media temporada para el final y la lucha por la permanencia era dramática hasta ese momento. El recuerdo de Edwards para los fanáticos del Luton será más positivo que negativo por los logros obtenidos en temporadas pasadas, pero quedará como principal marcha el haberse ido por la puerta de atrás al extenderse de forma innecesaria su conducción al mando del equipo. Como reemplazo a la salida de Edwards llegó al banquillo Matt Bloomfield, y es imposible no asociar su nombre con el del club Wycombe Wanderers, un cuadro habitual de la tercera y cuarta categoría, donde Bloomfield disputó en su etapa como jugador más de 400 partidos, y que como entrenador dirigió otro centenar de ocasiones, así que es todo un símbolo para dicha institución. Sin embargo, para lo que es esta temporada, tomaría una decisión sumamente arriesgada, al dejar a su equipo de toda la vida, que en aquel momento iba al líder de la League One, para embarcarse en la travesía de dirigir al Luton Town en la Championship. Y esto no salió muy bien que digamos, primero porque el Wycombe ya sin Bloomfield perdió la punta y la plaza del ascenso directo a League One y ahora deberá afrontar los playoffs para buscar subir a Championship. Y segundo porque de momento sus números en el equipo del Luton están lejos de ser prometedores. Hay que decir también que fue de menor a mayor, ganando por primera vez como técnico del equipo recién en su 9º partido, ya con los Hatters en el fondo de la tabla y en búsqueda de un milagro para salvarse. El cierre de la campaña fue, sin embargo, el mejor momento para el Luton en la temporada, logrando varios triunfos consecutivos y jugando por fin de forma convincente, lo cual le daba ciertas esperanzas al público para ilusionarse con salvarse. Jugadores como Mileni Kall y Theo Asgard fueron claves en dicho tramo final de la temporada. Ambos serían incorporaciones del mercado de invierno. Acá sí hay que reconocer que rindieron bien, pero de todas maneras deportivamente no alcanzó, y tras una derrota en la jornada final por 5-3 ante el West Bromwich, el Luton no podía escapar del 22º lugar de la tabla que lo condenó al descenso. Terminó con 49 puntos, los mismos que Hull City pero con una peor diferencia de gol. Al final, la floja actuación en defensa y la poca efectividad en el ataque se terminó pagando muy caro. Y acá hay que decir que Bloomfield es quizás el menos culpable en esta situación, porque tuvo muy poco tiempo de trabajo y a pesar del mal arranque, los mejores momentos del equipo en la temporada fueron bajo su conducción. No se sabe si hoy en día el entrenador continuará en la siguiente temporada con el equipo en League One. Yo creo sinceramente que lo ideal sería que pueda seguir, ya que el equipo mostró un rendimiento interesante con un plantel que no había sido armado en principio por el propio entrenador. De seguir habrá que ver, eso sí, cómo funcionarán las cosas bajo su manejo en la siguiente temporada si es posible, donde Luton jugará en la tercera categoría, donde por nombre y por actuaciones previas será lógicamente un gran candidato para ascender, igual que lo fue por ejemplo el Birmingham en la temporada pasada. Ahora veremos si el renovado equipo podrá afrontar la presión de ser uno de los grandes candidatos al ascenso, y cuánto es que jugará en la cabeza de los jugadores, porque precisamente ese fue otro de los grandes problemas que tuvo el Luton en esta última campaña. Este plantel llevaba varias temporadas siendo lo más humildes y desconocidos por parte del público. Nadie esperaba mucho de ellos y al no tener tanto que perder sacaban esa gran motivación que les hacía dar la sorpresa en cada campeonato, tanto en sus etapas de la Championship como en su año de Premier League, y estaban más que cómodos en esa postura. Sin embargo, en esta última temporada las cosas cambiaron, y tras el descenso de primera a segunda división, el Luton partía por primera vez en mucho tiempo como favorito a buscar el ascenso y hacer una buena actuación en la Championship. Nunca antes el equipo había tenido esa presión de ser el gran candidato, nunca antes el público esperaba algo de ellos, y se nota como un simple cambio de mentalidad puede tirar abajo toda una temporada. El Luton no pudo cargar con esa pesada mochila de ser favorito al ascenso, era como sacar un pez fuera del agua. Un cuadro que ascendió categorías dando sorpresa tras sorpresa cada año, por primera vez bajaba un escalón y tenía una mayor responsabilidad ante su gente de no defraudar. Por eso es que las cosas salieron como salieron y por eso es que será más que necesario un cambio urgente de mentalidad para la siguiente temporada ya en League One. Porque si siguen jugando nerviosos y no soportan nuevamente la presión de ser candidatos
candidatos a lograr un ascenso, el mismo nunca volverá a suceder, y en el menos severo de los casos se quedarán estancados en tercera división, y en el peor, claro está, seguirán cayendo cada vez más en el ascenso inglés, y volver de ese pozo casi interminable será una tarea más que complicada. Están a tiempo todavía de revertir esta situación, pero será necesario ajustar algunas de estas cuestiones para que el equipo vuelva a confiar en sí mismo y los jugadores recuperen esa mentalidad ganadora que tuvieron hace un par de años. Ahora bien, uno puede pensar que si un club baja varias categorías de golpe es porque económicamente se encuentra muy mal, que por no poder comprar jugadores de nivel para su división se terminan cayendo inevitablemente en rendimiento. ¿Esto es tan así también para el Luton? Bueno, la verdad que no. Si vieron otros capítulos de esta saga sabrán que uno de los principales factores comunes entre la caída futbolística de los equipos es su debacle en el aspecto económico, pero verán que no hablé mucho de eso hoy por acá, y es que económicamente hablando el Luton no se encuentra en una situación tan crítica ni mucho menos. Es más, en los últimos años y al jugar en categorías más altas los ingresos crecían de forma constante, ni hablar de lo que fue la temporada que jugaron en la Premier League, y por eso es que también varios equipos que descienden de la misma cuentan con un respaldo económico importante para reforzarse bien y regresar rápidamente. Ahí es donde están los famosos clubes ascensores, pero en el Luton esto no sucedió así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se gastó más en fichajes que pudieran hacer que el equipo termine aunque sea en mitad de tabla? Bueno, para eso tenemos que irnos bastante más atrás en el tiempo, cuando en el año 2016, con el equipo todavía en League 2, surgía la idea de renovar el estadio. La casa del Luton cuenta con apenas capacidad para 12.000 espectadores, números aceptables para la tercera o la cuarta división, pero a medida que el rendimiento deportivo mejoraba y el equipo subía hasta la Championship, los números del mismo se iban quedando cortos, y un par de años más tarde se inició con los planes para un nuevo recinto, el cual contaría con espacio para 25.000 espectadores, más del doble que el actual, y que se espera que se inaugure para lo que será el año 2027. De esta manera el Luton tendrá un estadio más grande que le hará proporcionar a la larga más ingresos para el equipo. Y claro, cuando un club invierte tanto en un proyecto tan ambicioso como el de un estadio, se tiene que resignar de cierto modo el aspecto futbolístico. Y parte de las ganancias recibidas que podían haber sido utilizadas en fichajes que ayuden al equipo a mejorar su rendimiento en la cancha, se usaron en cambio en lo que será el nuevo estadio. Entonces los mercados de fichajes, especialmente los más recientes, resultaron ser bastante austeros, con pocas compras en sí y muchos futbolistas cedidos a préstamo de otros clubes. No se puede hacer perfectamente dos cosas a la vez, menos en un cuadro tan humilde como son los Hatters, y los malos resultados en estos últimos meses van de la mano con esta cuestión, lo cual, ojo, tampoco es que sea algo necesariamente malo, porque a lo mejor a la larga el proyecto logra servir y en futuras campañas un Luton con estadio renovado y mayor cantidad de ingresos consigue fichar buenos jugadores que le permitan ascender y regresar a las categorías más altas de Inglaterra, pero también está el peligro de que suceda lo contrario y que los resultados en cambio no acompañen, el equipo no pueda subir más allá de la tercera o la cuarta división y que el nuevo estadio, con una capacidad algo excesiva para lo que son dichas categorías, termine resultando más en un problema que en un beneficio. Si el Luton quiere sacar provecho a la larga con lo que será su futuro estadio, deberá mejorar rápidamente sus resultados en la cancha, y aunque sea jugar en lo que es la Championship, donde no deberían tener problemas para mantenerlo, y así logran prepararse con alguna vez y por qué no, soñar con regresar de vuelta a la máxima categoría tal como pasó en 2023. Entonces, y para resumir, ¿qué fue lo que salió tan mal con el Luton en esta última campaña? Bueno, como vemos es una combinación de varios factores, tanto deportivos, extradeportivos como también psicológicos. Hay clubes como por ejemplo el Crystal Palace que se sienten cómodos quedándose estancados en un solo lugar, donde allí saben brillar mejor que cualquier otro equipo en su situación, y por eso es que ellos siguen ahí tras más de una década bien cómodos en lo que es la mitad de tabla de la Premier. El caso del Luton parece ser sin embargo todo lo contrario. No es que sean un equipo ascensor, sino que son literalmente una montaña rusa, un equipo de extremos no apto para hinchas que no soporten los cambios repentinos. Subieron hace unos años categorías a más no poder solo para ahora bajarse de la misma manera. Parecieran no estar cómodos en ningún lado, que tienen que subir y bajar en casi todas las campañas. Pero ojo, que bajar muchas tan rápido como está sucediendo ahora no garantiza que a la larga puedan volver a subir, y mucho menos que puedan regresar de vuelta a lo más alto. La próxima 25-26 tiene que ser una temporada bisagra. Hay que cambiar el rumbo de esta montaña rusa antes de que siga bajando todavía más en el fútbol inglés. Los fanáticos ya tuvieron muchas alegrías año tras año con este equipo. Ahora es importante que de esa misma forma no haya tantas tristezas, y así el sorprendente Luton Town podrá seguir siendo a la larga protagonista en todo lo que vendrá más adelante. Está en ellos mismos volver a confiar. Veremos cómo es entonces que se muestra el equipo para la nueva temporada. Pero
En fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de la caída estrepitosa del Luton? ¿Creen que podrá regresar a la Championship o por qué no a la Premier tarde o temprano? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo futboqueando y hasta la próxima.